El asfalto brillaba bajo la lluvia torrencial, un espejo oscuro que reflejaba las luces intermitentes de la patrulla del comisario Navarro. Hacía frío, el tipo de frío que no viene del viento, sino del alma cuando se quiebra. Mi hijo, Andrés, de pie en el porche que yo misma había pagado, señaló la calle con un gesto que borraba 45 años de maternidad. Su rostro, una máscara de impaciencia y una crueldad que nunca supe que le había enseñado, era el de un extraño. Detrás de él, en el umbral de la puerta, Paula sostenía una bolsa de basura negra, de las baratas, de las que se rompen con facilidad. No me miraba a los ojos. Su atención estaba fija en el objeto, como si sopesara el peso de mi vida entera antes de lanzarla. Con un movimiento despectivo, Paula arrojó la bolsa. Aterrizó en el césped con un ruido sordo y húmedo. Un punto final grotesco, a 22 años de dedicación. La lluvia, implacable, comenzó a empapar mi abrigo, pegándome la tela al cuerpo, haciéndome sentir pequeña, desechable. Al otro lado de la calle, una luz se encendió en la ventana de Elena Pacheco. Mi vecina de toda la vida, mi amiga, observaba la escena con una expresión de horror que validaba mi propia incredulidad. No era una pesadilla. Estaba sucediendo. Me estaban echando de mi propia casa como si fuera un animal indeseado. Y el mundo entero, o al menos el único mundo que me importaba, era testigo. «Mamá, ya se habló todo», dijo Andrés, su voz compitiendo con el sonido de la tormenta. «El licenciado Ledesma tiene los papeles. Tienes que irte ya». Sus palabras eran tan clínicas, tan desprovistas de emoción, que sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Los papeles. Siempre se reducía a los papeles, a la legalidad fría que ellos habían torcido a su favor, mientras yo me enfocaba en el lenguaje del amor y el sacrificio. Levanté la vista, buscando un vestigio del niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que le leía cuentos, hasta que se dormía. No encontré nada, solo a un hombre decidido a borrarme. Con una voz que apenas reconocí como mía, temblorosa pero anclada en una verdad innegable, respondí: «Andrés, esta casa la levanté yo». No era un ruego, era una declaración de hechos. Cada ladrillo, cada viga, cada metro cuadrado de ese jardín ahora profanado por la bolsa de basura, llevaba la huella de mis turnos dobles, del patrimonio de mis padres, de las deudas que asumí en silencio. Él ni siquiera parpadeó. La decisión estaba tomada, y mi historia, mi contribución, había sido convenientemente editada de la narrativa familiar. Me di la vuelta, no para obedecerle, sino para enfrentar la bolsa. ¿Qué más podían quitarme que no estuviera ya contenido en ese plástico negro y frágil? Me agaché lentamente, mis rodillas de 72 años protestando contra el suelo mojado. Mis manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, tomaron la bolsa. Pesaba más de lo que esperaba. Dentro, entre ropa vieja que olía a naftalina y un par de álbumes, de fotos cuyas sonrisas ahora parecían una burla, mis dedos encontraron algo familiar. Algo con una cubierta de cuero gastado y bordes suaves. Era mi viejo cuaderno de contabilidad. Ellos lo habían tirado pensando que era basura sentimental. Un diario de una anciana. No podían estar más equivocados. Era el registro meticuloso de cada centavo, cada sacrificio, cada ladrillo. Era mi memoria, y estaba a punto de convertirse en su pesadilla. Mientras caminaba hacia la casa de Elena, con la bolsa goteando a mi lado, mi mente se deslizó hacia el pasado, a 1998. La imagen era nítida, el olor a antiséptico del Hospital Metropolitano, el zumbido de los monitores, y yo, Ana Beatriz, con mi impecable uniforme de jefa de enfermeras, iniciando un turno doble. Mis pies dolían, el cansancio se acumulaba en mis huesos, pero cada hora extra, cada paciente atendido, se traducía en un número que se sumaba a una meta. La meta eran los $85,000 para la maestría de Andrés en el extranjero. Él hablaba de oportunidades, de construir un futuro brillante, y yo, desde mi modesto puesto, le estaba entregando los cimientos de ese futuro, sin pedir nada a cambio. Luego, mi memoria saltó a 2002. Estaba en una notaría de aspecto solemne, el olor a papel viejo y cera para muebles flotando en el aire. Frente a mí,
el contrato de venta del apartamento de mis padres, el precio final, $120,000. Un nudo se formó en mi garganta al firmar, despidiéndome del último vínculo físico con ellos. 2 días después, en Minmtesiete, una sucursal bancaria, observé en la pantalla cómo el 90% de esa suma, exactamente $108,000, se transfería a la cuenta de Constructora del Valle S.A. Era el pago para la ampliación de 150 metros cuadrados en la casa de Andrés y Paula, la misma casa de la que ahora me expulsaban. El recuerdo más amargo llegó después, fechado en 2010, la sucursal del Banco Nacional, esta vez con una atmósfera de tensión palpable. Paula, con su encanto calculado, me había pedido que fuera su garante para un préstamo de $50,000. Era para su primer negocio de decoración de interiores, un capricho que ella presentaba como una inversión infalible. Firmé, por supuesto. ¿Cómo una madre le niega el apoyo a la familia de su hijo? El negocio fracasó en menos de un año, y la deuda, como un ancla silenciosa, recayó sobre mí. Durante 5 largos años, cada mes, una parte de mi jubilación se destinaba a pagar su fracaso, un secreto que guardé para mantener la paz. Y entre estos grandes sacrificios estaban las pequeñas muertes diarias, los microabusos que erosionaban mi espíritu. Recuerdo una tarde, tratando de hablar sobre finanzas, y la respuesta condescendiente de Andrés: «Mamá, siempre exageras. Claro que valoramos tu ayuda». Sus palabras eran como palmaditas en la cabeza, diseñadas para invalidarme mientras seguían aceptando mi dinero. O Paula, interceptando el correo del banco con una sonrisa: «Nosotros manejamos las cuentas grandes. Tú no te estreses. Solo dinos qué necesitas». Me aislaron de mi propio patrimonio, haciéndome sentir como una invitada en mi propia vida financiera. Una contribución bienvenida, pero una opinión molesta. Pensé que mis sacrificios construían un hogar, un legado de amor y seguridad para mi familia. Pero mientras me sentaba en el sofá de Elena, con una taza de té caliente entre las manos temblorosas y el cuaderno de cuero en mi regazo, la verdad se reveló con una claridad brutal. No estaba construyendo un hogar. Estaba financiando mi propia expulsión. Cada cheque firmado, cada transferencia autorizada, había sido un paso más hacia la puerta que me cerraron en la cara. La calidez del té no llegaba a calmar el frío que se había instalado en mi pecho. Pero junto al frío, algo más comenzaba a crecer. Una determinación helada y afilada. Elena me observaba en silencio. Su presencia era un bálsamo. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente me trajo una manta seca y se sentó a mi lado, su mano descansando sobre la mía. «Quédate todo el tiempo que necesites, Ana Beatriz», dijo, y en su voz escuché la solidaridad que mi propia sangre me había negado. Asentí, incapaz de hablar. Abrí el cuaderno. La primera página, con mi caligrafía perfecta y un poco anticuada, decía: «Inversiones Familia Moreno, 1998». La tinta no se había corrido. Los números seguían allí, firmes, inalterables. Eran mi ejército. Y acababa de despertarlos. Los días siguientes fueron un borrón de actividad metódica. La humillación se había transformado en combustible. La primera escala fue el Banco Nacional. El joven empleado que me atendió me miró con una lástima apenas disimulada cuando reporté mis tarjetas como robadas y solicité los estados de cuenta de los últimos 22 años. «Eso tomará un tiempo, señora», advirtió. «Tengo todo el tiempo del mundo», respondí con una calma que lo sorprendió. Esperé pacientemente, viendo cómo la impresora escupía hoja tras hoja, año tras año de mi vida financiera. Cada papel era una pieza del rompecabezas. Una semana después, el primer golpe real me sacudió. Fui a la farmacia a comprar mis medicamentos para la presión arterial, una rutina mensual. Al pasar mi tarjeta de débito, la misma que usaba para todo, la máquina emitió un pitido agudo y denegatorio. «Fondos insuficientes», dijo la farmacéutica, evitando mi mirada. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. Llamé al banco. La cuenta de ahorros conjunta, donde guardaba $15,000 de mis fondos personales, había sido vaciada. Andrés había usado un poder notarial que le firmé años atrás, en un acto de confianza ciega, para dejarme sin nada. El ataque ya no era solo a mi hogar,
Era mi supervivencia, ese poder notarial. Recordaba haberlo firmado en la oficina del licenciado Ledesma, un hombre de sonrisa aceitosa y apretón de manos flácido. Andrés me había dicho que era para facilitar las cosas, para poder manejar mis asuntos si yo alguna vez no podía. «Para protegerte, mamá», había dicho. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Habían usado mi confianza como un arma, convirtiendo un acto de previsión en una herramienta de despojo. Me quedé allí, en medio de la farmacia, no solo sin mis medicinas, sino con la certeza de que su traición era más profunda y calculada de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Creían que con eso me detendrían? ¿Que una anciana sin acceso a su dinero simplemente se desvanecería? Subestimaron la resiliencia forjada en 40 años de gestionar crisis en un hospital. Subestimaron mi meticulosidad y, sobre todo, subestimaron mi amor propio, esa pequeña llama que se negaban a extinguir. La falta de fondos no era un obstáculo, era una afrenta que encendió aún más mi resolución. Volví a casa de Elena no derrotada, sino con un nuevo objetivo en mi lista: recuperar el control absoluto de mi vida, empezando por ese poder notarial fraudulento. Fue Elena quien me recomendó a su abogado. Es el nieto de mi vieja colega del magisterio, un muchacho brillante y con agallas, me dijo. Así conocí al licenciado, Santiago Vera. Su oficina no era lujosa, pero estaba llena de libros y de una energía vibrante. Tenía 30 años, una mirada directa y una forma de escuchar que inspiraba confianza. Al principio su expresión era de escepticismo profesional, mientras yo, una mujer de 72 años con un cuaderno viejo, le contaba mi historia. Pero entonces puse el cuaderno sobre su escritorio de caoba. Lo abrió con cuidado. Vio las columnas, las fechas, los conceptos: pago inicial terreno, materiales, construcción, maestría Andrés. Luego saqué la pila de extractos bancarios que había conseguido. Sus ojos se movieron rápidamente de las anotaciones en mi cuaderno a las transacciones oficiales del banco. Vi el momento exacto en que su escepticismo se transformó en un interés afilado, casi depredador. Levantó la vista y por primera vez vi una sonrisa en su rostro. «Señora Moreno», dijo, su voz resonando con una nueva convicción. «Tenemos un caso sólido como una roca». De repente, ya no estaba sola. Tenía un aliado, uno que hablaba el idioma de las leyes y los tribunales, el único idioma que Andrés y Paula parecían entender. Santiago organizó mis pruebas con una eficiencia asombrosa. El cuaderno era el mapa del tesoro. Los extractos bancarios eran la prueba irrefutable de la ruta del dinero. «Cada ladrillo de esa casa tiene su nombre escrito aquí», le dije, señalando una entrada de 2002. Él asintió. «Y aquí», dijo, señalando el extracto correspondiente, «está el recibo de Monsieur. Compra. El dinero no miente». Salió de su cuenta y entró en la de ellos. Mientras Santiago trabajaba en la estrategia legal, yo me dediqué a buscar más munición. Recordé mi viejo ordenador, uno de esos modelos de escritorio pesados y beige que Elena había guardado en su ático cuando me mudé definitivamente con Andrés. Con su ayuda, lo bajamos y lo encendimos. El aparato tardó una eternidad en arrancar, pero cuando lo hizo, encontré un tesoro, una carpeta de correos electrónicos guardados. Allí estaba, un email de 2015. Mi pregunta directa a Andrés sobre poner la casa a mi nombre, ahora que estaba jubilada. Su respuesta estaba allí, en blanco y negro digital. «No te preocupes, mamá. Todo está arreglado para protegerte. Legalmente, es más seguro que la propiedad esté a nuestro nombre por cuestiones fiscales, pero tú sabes que es tuya». Lo imprimí. El papel se sentía tibio al salir de la impresora, como una verdad recién horneada. Lo leí una y otra vez. La mentira había quedado por escrito. Era la prueba de su dolo, de su intención de engañarme desde el principio. Esta hoja de papel, junto con las demás, formaba un muro de evidencia que sería imposible de derribar. El plan de Santiago era metódico, una sinfonía de acciones legales perfectamente orquestadas. El primer movimiento fue enviar una notificación extrajudicial a Andrés, revocando formalmente el poder notarial. Era un disparo de advertencia, una forma de decirles: sé lo que hicieron,
y el juego ha cambiado. Imaginé la cara de Andrés al recibir el sobre certificado, su arrogancia inicial dando paso a una punzada de inquietud. La segunda parte de la notificación exigía la restitución inmediata de los $15,000 que había robado de mi cuenta. La primera fase de mi contraataque había comenzado. Pocos días después, mientras paseaba por mi antiguo barrio para despejar la mente, vi algo que me heló la sangre. Clavado en el jardín que yo misma había plantado con tanto esmero, había un cartel. Letras grandes y elegantes sobre un fondo rojo proclamaban «Se vende». Y debajo, el logo de una inmobiliaria de lujo. Ríos y Asociados. El nombre de soltera de Paula. No solo me habían echado y robado, sino que ahora estaban intentando vender mi casa, mi legado, por un precio de $450,000. La audacia de su avaricia me dejó sin aliento. La ira que sentí fue fría y clara como el cristal. No era una furia ciega, sino una ira enfocada que agudizó mis sentidos. Saqué mi teléfono y tomé una foto del cartel. La envié a Santiago con un simple mensaje. Tenemos que actuar más rápido. La venta de la casa representaba la aniquilación total de mi patrimonio, el borrado final de mi contribución. Era el momento de dejar de jugar a la defensiva. Era el momento de demostrarles que la anciana a la que habían desechado tenía más recursos de los que ellos jamás habían soñado. Fue entonces cuando decidí hacer la llamada. Sabía que necesitaba una prueba más, algo que viniera directamente de sus labios. Marqué el número de Paula. Ella respondió con una voz cargada de fastidio. «¿Qué quieres ahora, Ana Beatriz?» Mantuve mi tono calmado, vulnerable, fingiendo desesperación. Le hablé de la casa, de mis recuerdos, de cómo no era justo. Y ella, creyéndome acorralada y débil, mordió el anzuelo. Su arrogancia la traicionó. Con mi nuevo smartphone grabando silenciosamente la conversación, ella pronunció las palabras que sellarían su destino. «Mira, Ana Beatriz, seamos claras», dijo, su voz goteando veneno y condescendencia. «Esa casa es nuestra legalmente. Tu dinero fue un regalo, y los regalos no se devuelven. Deberías estar agradecida de que te dejamos vivir allí tanto tiempo. Ya supéralo». Colgué. Tenía la grabación. Escuché su voz resonando en el pequeño altavoz del teléfono. «Tu dinero fue un regalo». Era la confesión que necesitaba. La prueba definitiva de su mentalidad. Su propia voz se había convertido en su condena. Guardé el archivo de audio como si fuera un diamante. Paralelamente, Andrés y Paula habían iniciado su propia ofensiva, una más insidiosa. Empezaron a envenenar mi reputación. Recibí una llamada de mi hermana, quien vive en otra ciudad. Su voz estaba llena de una preocupación teñida de duda. «Ana Beatriz, hablé con Andrés. Me dijo que estás un poco confundida últimamente, que estás perdiendo la cabeza y que por eso tuvieron que tomar decisiones difíciles». Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo querían mi dinero y mi casa, querían mi credibilidad, mi sanidad mental. Querían aislarme por completo. La estrategia era diabólica y dolorosamente efectiva. Estaban sentando las bases para pintarme como una anciana senil e irracional, haciendo que mi versión de los hechos pareciera el delirio de una mente enferma. Colgué el teléfono con mi hermana sintiendo un profundo dolor, pero también una nueva urgencia. La batalla ya no era solo por el patrimonio, era por mi identidad, por mi derecho a ser escuchada y creída. Tenían que ser detenidos, no solo legalmente, sino públicamente. Su campaña de desprestigio exigía una respuesta a la misma escala. El golpe final de su arrogancia llegó por correo certificado una mañana. Era un sobre oficial con sellos judiciales. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, una notificación de un juzgado. El licenciado Ledesma, en nombre de Andrés, había iniciado un proceso para declararme interdicta, para quitarme legalmente la capacidad de tomar mis propias decisiones y tomar el control total de mis bienes restantes. Era el jaque mate que habían planeado. Si lo lograban, yo quedaría reducida a una no persona, una simple pupila bajo el control de mis verdugos. La amenaza había escalado a lo más alto. Mi libertad. Le llevé la notificación a Santiago esa misma tarde. Él la leyó con una expresión sombría que rápidamente se convirtió en una sonrisa desafiante. «Esto es un acto de desesperación, señora Moreno, y un error garrafal.
Explicó que una medida tan agresiva les obligaba a presentar pruebas de mi supuesta incapacidad, abriendo la puerta para que nosotros presentáramos todas nuestras pruebas sobre su fraude y abuso de confianza. Le han dado la plataforma perfecta para exponerlos, concluyó. Tenía la verdad en una carpeta. Solo faltaba el escenario perfecto para revelarla. Y el escenario perfecto se presentó solo. Una invitación impresa en cartulina color marfil llegó a casa de Elena, dirigida a ella. Era para la fiesta de compromiso de mi nieta, Sofía. Se celebraría en el jardín de mi casa, el mismo jardín que ahora intentaban vender. Unos 50 invitados, todo su círculo de estatus, estarían allí. Andrés y Paula usarían la ocasión para cimentar su imagen de familia exitosa y generosa. No sabían que yo también planeaba hacer una aparición. Iba a ser la invitada de honor en su caída. Los días previos a la fiesta fueron de una calma tensa. Mientras Paula seguramente elegía manteles y arreglos florales, yo preparaba mi arsenal. Santiago había presentado una medida cautelar de urgencia para bloquear la venta de la propiedad, citando el intento de interdicción como prueba de mala fe. La orden judicial llegó el viernes por la tarde. Era mi arma principal. Además, hice ampliar y enmarcar una copia del comprobante de la transferencia de $108,000 de 2002. Era una pieza de arte macabro. La prueba de mi inversión convertida en decoración para su humillación. Esa noche, la del sábado, me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Elegí un vestido de seda azul, oscuro, elegante y sobrio. Un collar de perlas que había sido de mi madre. Mi cabello completamente blanco, recogido en un moño impecable. No iba vestida para una batalla, sino para una ejecución. Cuando me miré en el espejo, no vi a una víctima. Vi a Ana Beatriz Moreno, jefa de enfermeras jubilada, matriarca de una familia que había olvidado quién era ella, e iba a recordárselo. Llegué a la fiesta sin ser invitada. Entré por la puerta lateral del jardín, la que siempre usaba. Nadie me detuvo. La sorpresa de verme allí fue suficiente para paralizar a los pocos que me reconocieron al principio. La música suave flotaba en el aire, mezclada con risas y el tintineo de copas. Andrés y Paula estaban en el centro de todo, radiantes, aceptando felicitaciones. Mi nieta Sofía se veía hermosa, pero había una sombra de tensión en sus ojos. Me mantuve en la periferia, observando, esperando mi momento. La paciencia, después de todo, es una virtud que se perfecciona en los hospitales y en la vejez. El momento llegó cuando Andrés levantó su copa de champán para el brindis. Las conversaciones se acallaron. Él sonrió, una sonrisa ancha y falsa que no le llegaba a los ojos. «Quiero brindar», comenzó, «por Sofía y su futuro esposo, y por la familia, que es el pilar de todo, el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas». La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire por un segundo, saboreando la ironía. Luego, di un paso al frente. Con una voz clara y serena que cortó el silencio, interrumpí. «Hablando de pilares, Andrés». Todas las cabezas se giraron hacia mí. El rostro de mi hijo pasó de la alegría impostada a la incredulidad y luego al pánico. «¿Recuerdas quién puso los cimientos de esta casa?» El silencio que siguió fue profundo, incómodo, cargado de preguntas. Los invitados se miraban unos a otros, sus sonrisas congeladas. El ambiente festivo se había evaporado en un instante. El escenario era mío. Avancé lentamente hacia la mesa principal, donde estaban los regalos. Con un gesto deliberado, coloqué la copia enmarcada de la transferencia bancaria sobre la mesa, a la vista de todos. Los números, $108,000, brillaban bajo las luces del jardín. «Quizás esto refresque tu memoria», dije, mi voz aún calmada. 15 de marzo de 2002. El dinero de la venta del apartamento de tus abuelos, directo a la constructora. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer. La primera prueba había sido presentada. El pilar de su mentira empezaba a temblar. Paula fue la primera en reaccionar. Su rostro, contorsionado por la furia, se acercó al mío. «Estás loca. Largo de aquí. Estás arruinando el día de tu nieta». Su voz era un siseo venenoso. No le respondí con palabras. Simplemente saqué mi teléfono del bolso. Apreté un botón y su propia voz, clara y metálica,
Resonó en el silencio del jardín a través del altavoz. Tu dinero fue un regalo, y los regalos no se devuelven. La humillación en su rostro fue absoluta, un espectáculo de horror y vergüenza pública. Los invitados retrocedieron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Fue el turno del licenciado Ledesma de intervenir, tratando de salvar la situación con jerga legal. «Esto es inadmisible, Ana Beatriz. Legalmente no tienes...». No pudo terminar la frase. En ese preciso instante, como si hubiera sido ensayado, el licenciado Santiago Vera apareció a mi lado, impecable en su traje oscuro. Le entregó a Ledesma una carpeta abultada. «Licenciado», dijo Santiago con una calma letal, «aquí tiene la medida cautelar que congela la venta de esta propiedad y la demanda formal por abuso de confianza y fraude. Está notificado». El rostro de Ledesma se volvió pálido como el papel que sostenía. La primera consecuencia fue social. El murmullo se convirtió en un éxodo. Los invitados, incómodos y ávidos de chismes, comenzaron a despedirse con excusas apresuradas. El imperio social de Andrés y Paula se desmoronaba en tiempo real, ante sus propios ojos. Su mayor miedo, el fracaso público, se estaba materializando de la forma más espectacular posible. Veían cómo su red de contactos, construida sobre una fachada de éxito, se disolvía como azúcar bajo la lluvia. La segunda consecuencia fue financiera. Santiago se acercó a un Andrés paralizado por el shock. «Por cierto, señor Moreno», dijo en voz baja pero audible para los que quedaban cerca, «como parte de la medida cautelar y dado el vaciamiento de la cuenta de su madre, el juez ha ordenado el congelamiento preventivo de todas sus cuentas personales y las de su empresa. A partir de este momento, no puede mover un centavo». Vi a Andrés llevarse una mano al pecho, su rostro perdiendo todo color. Le habían cortado el oxígeno. Y la tercera consecuencia fue la definitiva. Con una copia de la orden judicial en mi mano, me dirigí a ellos dos. Ya no había ira en mi voz, solo una finalidad tranquila. «Esta casa», dije, haciendo un gesto que abarcaba el jardín, los muros, todo, «vuelve a ser mía. La ley me respalda». Los miré a los ojos, a Andrés, a Paula. «Tienen 48 horas para desalojar mi propiedad. El lunes a las 9 de la mañana vendrá un cerrajero a cambiar todas las cerraduras». El jaque mate era mío. Ahora vivo sola en mi casa. El silencio al principio fue abrumador, pero poco a poco se ha ido llenando con mis propias rutinas, con la música que me gusta, con el sonido de mis pensamientos en paz. He establecido nuevos límites, firmes e innegociables. Andrés y Paula solo pueden ver a Sofía, su hija, en lugares públicos. Cualquier comunicación necesaria, y ha habido muy poca, se canaliza a través de nuestros abogados. Mi pensión ahora se deposita en una cuenta bancaria nueva, a mi nombre únicamente. Nadie volverá a tener control sobre mi vida. La restauración de mi dignidad no fue un evento explosivo como el de la fiesta, sino un proceso lento y silencioso, como el florecer de un rosal. La prueba más tangible de ello ocurrió la semana pasada. Estaba en el jardín, podando mis rosas, sintiendo el sol de la tarde en mi espalda. Sofía llegó sola, sin anunciarse. Me trajo una taza de té y se sentó conmigo en el viejo banco de hierro. No hablamos del desastre, de sus padres, de la humillación. Hablamos de su futuro, de sus estudios de posgrado, de sus sueños. El lazo entre nosotras se está reconstruyendo, esta vez sobre una base de respeto mutuo, no de obligación impuesta. Mientras la observaba hablar, con la pasión de la juventud iluminando su rostro, comprendí la lección más profunda de todo este calvario. Durante años creí que mi valor como madre y abuela residía en cuánto podía darles, en cuánto podía sacrificarme por ellos. Me equivoqué. Descubrí que mi verdadero poder siempre estuvo en saber exactamente cuándo dejar de hacerlo, en trazar una línea para proteger mi propio ser. La dignidad no es un regalo que te dan o te quitan. Es un lugar dentro de ti que decides no abandonar nunca más. El asfalto brillaba bajo la lluvia torrencial. Un espejo oscuro que reflejaba las luces intermitentes de la patrulla del comisario Navarro. Hacía frío. El tipo de frío que no viene del viento, sino del alma cuando se quiebra.
Mi hijo, Andrés, de pie en el porche que yo misma había pagado, señaló la calle con un gesto que borraba 45 años de maternidad. Su rostro, una máscara de impaciencia y una crueldad que nunca supe que le había enseñado, era el de un extraño. Detrás de él, en el umbral de la puerta, Paula sostenía una bolsa de basura negra, de las baratas, de las que se rompen con facilidad. No me miraba a los ojos. Su atención estaba fija en el objeto, como si sopesara el peso de mi vida entera antes de lanzarla. Con un movimiento despectivo, Paula arrojó la bolsa. Aterrizó en el césped con un ruido sordo y húmedo. Un punto final grotesco, a 22 años de dedicación. La lluvia, implacable, comenzó a empapar mi abrigo, pegándome la tela al cuerpo, haciéndome sentir pequeña, desechable. Al otro lado de la calle, una luz se encendió en la ventana de Elena Pacheco. Mi vecina de toda la vida, mi amiga, observaba la escena con una expresión de horror que validaba mi propia incredulidad. No era una pesadilla. Estaba sucediendo. Me estaban echando de mi propia casa como si fuera un animal indeseado. Y el mundo entero, o al menos el único mundo que me importaba, era testigo de mi caída. O quizás era testigo del inicio de algo más. Mamá, ya se habló todo, dijo Andrés, su voz compitiendo con el sonido de la tormenta. El licenciado Ledesma tiene los papeles. Tienes que irte ya. Sus palabras eran tan clínicas, tan desprovistas de emoción, que sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Los papeles siempre se reducía a los papeles, a la legalidad fría que ellos habían torcido a su favor, mientras yo me enfocaba en el lenguaje del amor y el sacrificio. Levanté la vista, buscando un vestigio del niño al que le había curado las rodillas, raspadas, al que le leía cuentos hasta que se dormía. No encontré nada, solo a un hombre de 45 años decidido a borrarme. Un hombre que había olvidado cómo se construyen los cimientos de una vida. Con una voz que apenas reconocí como mía, temblorosa pero anclada en una verdad innegable, respondí: Andrés, esta casa la levanté yo. No era un ruego, era una declaración de hechos. Cada ladrillo, cada viga, cada metro cuadrado de ese jardín ahora profanado por la bolsa de basura, llevaba la huella de mis turnos dobles en el hospital, del patrimonio de mis padres que liquidé sin dudar, de las deudas que asumí en silencio para financiar sus caprichos. Él ni siquiera parpadeó. La decisión estaba tomada, y mi historia, mi contribución, había sido convenientemente editada de la narrativa familiar. Me di la vuelta, no para obedecerle, sino para enfrentar la bolsa. ¿Qué más podían quitarme que no estuviera ya contenido en ese plástico negro y frágil? Me agaché lentamente, mis rodillas de 72 años protestando contra el suelo mojado. Mis manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, tomaron la bolsa. Pesaba más de lo que esperaba. Dentro, entre ropa vieja que olía a naftalina y un par de álbumes de fotos cuyas sonrisas ahora parecían una burla, mis dedos encontraron algo familiar, algo con una cubierta de cuero gastado y bordes suaves por el paso del tiempo. Era mi viejo cuaderno de contabilidad, el que usaba para llevar un registro de todo. Lo habían tirado, pensando que era basura sentimental, un simple diario de una anciana que vive de recuerdos. No podían estar más equivocados. Era el registro meticuloso de cada centavo, cada sacrificio, cada ladrillo. Ellos no lo sabían, pero en su prisa por deshacerse de mí, me habían entregado el arma más poderosa que poseía, este pequeño cuaderno, con su caligrafía perfecta y un poco anticuada. No contenía lamentos, sino cifras, fechas, montos, conceptos. Pago maestría Andrés, Ollanay 5.000. Transferencia, Constructora del Valle, 108.000. No eran recuerdos borrosos, eran hechos irrefutables. Era mi memoria financiera, mi historia documentada, la prueba tangible de que esa casa no era un regalo que ellos me habían hecho, sino un imperio que yo había construido para ellos, y estaba a punto de convertirse en el guión detallado de su ruina. La lluvia seguía cayendo, pero por dentro yo sentía como una tormenta muy diferente comenzaba a gestarse. Me incorporé, sosteniendo la bolsa que goteaba a mí, lado como si fuera un maletín lleno de secretos de Estado.
Le di una última mirada a la casa, a las luces encendidas que parecían burlarse de mí en la oscuridad. Ya no sentía el dolor punzante de la traición, sino una calma helada, una claridad de propósito que no había experimentado en años. Caminé a través de la calle, hacia la luz en la ventana de Elena, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que volvería, no como una madre suplicante, sino como la legítima dueña de todo lo que me habían arrebatado. Y ellos, en su arrogancia, nunca verían venir el golpe, porque ¿quién le teme a una anciana con una bolsa de basura? Mientras caminaba hacia la casa de Elena, con la bolsa goteando a mi lado, mi mente se deslizó hacia el pasado, a 1998. La imagen era nítida, el olor a antiséptico del Hospital Metropolitano, el zumbido de los monitores, y yo, Ana Beatriz, con mi impecable uniforme de jefa de enfermeras, iniciando un turno doble. Mis pies dolían, el cansancio se acumulaba en mis huesos, pero cada hora extra, cada paciente atendido, se traducía en un número que se sumaba a una meta. La meta eran los $85,000 para la maestría de Andrés en el extranjero. Él hablaba de oportunidades, de construir un futuro brillante, y yo, desde mi modesto puesto, le estaba entregando los cimientos de ese futuro, sin pedir nada a cambio, creyendo que invertía en el legado de la familia. Recuerdo una noche en particular. Eran las 3 de la madrugada, y el silencio del pasillo solo era roto por el chirrido de mis zapatos sobre el linóleo. Me apoyé contra la pared fría de la estación de enfermería, cerrando los ojos por un instante. Podía sentir el peso de mis 70 horas semanales en cada fibra de mi ser. Mientras yo luchaba contra el sueño para asegurar que un paciente recibiera su medicación a tiempo, imaginaba a Andrés en una biblioteca de alguna prestigiosa universidad europea, con libros y un futuro prometedor. Esa imagen era mi combustible. No veía el sacrificio, veía la construcción de un hombre exitoso. Le enviaba cada dólar que podía, ignorando mis propias necesidades, porque una madre, pensaba yo, se define por su capacidad de dar. Luego, mi memoria saltó a 2002. Estaba en una notaría de aspecto solemne, el olor a papel viejo y cera para muebles flotando en el aire. Frente a mí, el contrato de venta del apartamento de mis padres en el centro de la ciudad. El precio final, $120,000. Un nudo se formó en mi garganta al firmar, despidiéndome del último vínculo físico con ellos, de los muros que contenían los ecos de mi infancia. 2 días después, en una sucursal bancaria, observé en la pantalla cómo el 90% de esa suma, exactamente $108,000, se transfería a la cuenta de Constructora del Valle S.A. Era el pago para la ampliación de 150 metros cuadrados en la casa de Andrés y Paula, la misma casa de la que ahora me expulsaban. Esa transferencia no fue solo un movimiento de fondos, fue un trasplante de historia. Estaba entregando el legado de mis padres para que mi hijo pudiera construir el suyo. Recuerdo la mirada del ejecutivo del banco, impersonal, mientras confirmaba la transacción. Para él era solo un número en una pantalla. Para mí, era el valor tangible de los ahorros de toda una vida de mis padres, el sonido de la risa de mi madre en la cocina, el sillón donde mi padre leía el periódico. Todo eso se convirtió en el dinero para un nuevo dormitorio principal para ellos, una sala de juegos para mi nieta y una terraza con vistas al jardín que yo misma plantaría. ¿Cómo podían haber olvidado el origen de cada uno de esos ladrillos? El recuerdo más amargo llegó después, fechado en 2010, la sucursal del Banco Nacional, esta vez con una atmósfera de tensión palpable que yo ignoré. Paula, con su encanto calculado y su vestido de diseñador, me había pedido que fuera su garante para un préstamo de $50,000. Era para su primer negocio de decoración de interiores, un capricho que ella presentaba como una inversión infalible que nos beneficiaría a todos. Firmé, por supuesto. ¿Cómo una madre le niega el apoyo a la familia de su hijo? Puse mi firma en esa línea punteada, comprometiendo mi estabilidad financiera por su sueño, sin imaginar que estaba firmando un cheque en blanco para mi propia ruina futura. La pluma se sentía pesada, pero su sonrisa era ligera y convincente. El negocio, una boutique de artículos de lujo con precios absurdos, fracasó en menos de un año.
La notificación del banco no llegó a su buzón, sino al mío. La deuda, como un ancla silenciosa, recayó sobre mí. Durante 5 largos años, desde 2011 hasta 2016, cada mes, una porción significativa de mi jubilación, casi un 30%, se destinaba a pagar su fracaso. Fue un secreto que guardé para mantener la paz familiar, para evitarle a Andrés la vergüenza y a Paula la responsabilidad. Pagué hasta el último centavo, con intereses, mientras ellos seguían viviendo su vida de apariencias, sin mencionar nunca la deuda, como si mi dinero fuera un recurso inagotable que brotaba mágicamente para solucionar sus errores. Y entre estos grandes sacrificios estaban las pequeñas muertes diarias, los microabusos que erosionaban mi espíritu con la sutileza del agua sobre la roca. Recuerdo una tarde, sentada en la sala que yo había amueblado, tratando de hablar sobre la necesidad de hacer un presupuesto familiar más estricto. La respuesta condescendiente de Andrés todavía resuena en mis oídos. «Mamá, siempre exageras. Claro que valoramos tu ayuda, pero deja los números a los que saben». Sus palabras eran como palmaditas en la cabeza, diseñadas para invalidarme mientras seguían aceptando mi dinero. Me hacían sentir como una niña, una anciana que no entendía el mundo moderno, a pesar de que mi dinero era el que lo financiaba. Paula era aún más sutil en su crueldad. Interceptaba el correo del banco con una sonrisa radiante. «Llegaron los estados de cuenta. No te preocupes, yo los archivo. Nosotros manejamos las cuentas grandes. Tú no te estreses. Solo dinos qué necesitas». Me aislaron de mi propio patrimonio, haciéndome sentir como una invitada en mi propia vida financiera. Se convirtieron en los guardianes de mi dinero, dándome una pequeña asignación para mis gastos, mientras ellos decidían sobre las grandes inversiones que casualmente siempre se alineaban con sus deseos. Me convirtieron en una contribución bienvenida, pero en una opinión molesta, una pieza funcional pero silenciosa en su tablero de ajedrez. Pensé que mis sacrificios construían un hogar, un legado de amor y seguridad para mi familia. Pero mientras me sentaba en el sofá de Elena, con una taza de té caliente entre las manos temblorosas y el cuaderno de cuero en mi regazo, la verdad se reveló con una claridad brutal. No estaba construyendo un hogar. Estaba financiando mi propia expulsión, ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. Cada cheque firmado, cada transferencia autorizada, había sido un paso más hacia la puerta que me cerraron en la cara. La calidez del té no llegaba a calmar el frío que se había instalado en mi pecho. Pero junto al frío, algo más comenzaba a crecer. Una determinación helada y afilada como el bisturí de un cirujano. Elena me observaba en silencio. Su presencia era un bálsamo. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente me trajo una manta seca y se sentó a mi lado, su mano descansando sobre la mía. «Quédate todo el tiempo que necesites, Ana Beatriz», dijo. Y en su voz escuché la solidaridad que mi propia sangre me había negado. Asentí, incapaz de hablar. Abrí el cuaderno. La primera página, con mi caligrafía perfecta y un poco anticuada, decía: «Inversiones Familia Moreno, 1998». La tinta no se había corrido. Los números seguían allí, firmes, inalterables. Eran mi ejército. Y acababa de despertarlos. Este cuaderno no era un simple diario. Era el mapa detallado de una guerra financiera que ellos habían librado contra mí, sin que yo me diera cuenta. Y ahora, yo tenía el mapa para navegar el camino de mi regreso. Los días siguientes fueron un borrón de actividad metódica. La humillación se había transformado en combustible. La primera escala fue el Banco Nacional. El joven empleado que me atendió me miró con una lástima apenas disimulada cuando reporté mis tarjetas como robadas y solicité los estados de cuenta de los últimos 22 años. «Eso tomará un tiempo, señora», advirtió. «Tengo todo el tiempo del mundo», respondí con una calma que lo sorprendió. Esperé pacientemente, viendo cómo la impresora escupía hoja tras hoja, año tras año de mi vida financiera. Cada papel que salía de la máquina era una pieza del rompecabezas, un testigo silencioso de mis sacrificios. La pila de papel creció hasta convertirse en una pequeña torre, la materialización de 2 décadas de confianza ciega. ¿Qué secretos confirmarían esas cifras?
con la torre de extractos bajo el brazo. Pasé la noche en la mesa del comedor de Elena, con una lupa y una regla. Fue a las 2 de la madrugada cuando lo encontré. Allí estaba, impreso en tinta pálida pero inconfundible. Un comprobante de transferencia del 15 de marzo de 2002. Mis dedos temblorosos recorrieron la línea. Monto, $108.000. Destinatario, Constructora del Valle S.A. El concepto era vago. Pago por servicios de construcción. Pero yo sabía exactamente qué significaba. Era el 90% del dinero de la venta del apartamento de mis padres. Sostuve ese papel, sintiendo su peso. Ya no era un recuerdo doloroso. Era la prueba número 1, la evidencia, física e irrefutable que conectaba el legado de mis padres directamente con los cimientos de la casa de la que me habían expulsado. El dinero no miente. Mientras Santiago, mi abogado, trabajaba con los extractos, recordé algo. Mi viejo ordenador, uno de esos modelos de escritorio pesados y beige que Elena había guardado en su ático cuando me mudé. Definitivamente, con Andrés. Con su ayuda, lo bajamos y lo encendimos. El aparato tardó una eternidad en arrancar. El zumbido del ventilador era un sonido de otra era. Pero cuando lo hizo, encontré un tesoro, una carpeta de correos electrónicos guardados en el disco duro. Allí estaba, en una carpeta llamada Asuntos Familiares, un email de 2015. Mi pregunta directa a Andrés sobre poner la casa a mi nombre, ahora que estaba jubilada y quería asegurar mi futuro. La pantalla parpadeó, revelando su respuesta, tan clara como el día en que la leí por primera vez. Su respuesta estaba allí, en blanco y negro digital. No te preocupes, mamá. Todo está arreglado para protegerte. Legalmente, es más seguro que la propiedad esté a nuestro nombre por cuestiones fiscales, pero tú sabes que es tuya. Lo imprimí. El papel se sentía tibio al salir de la impresora, como una verdad recién horneada. Lo leí una y otra vez. La mentira había quedado por escrito. Era la prueba de su dolo, de su intención de engañarme desde el principio. Esta hoja de papel, junto con el comprobante de transferencia, formaba un muro de evidencia que sería imposible de derribar. Ya no era mi palabra contra la suya. Era su propia palabra, congelada en el tiempo, lista para testificar en su contra. La trampa no la había puesto yo. La habían construido ellos mismos con su propia arrogancia. Pocos días después, mientras paseaba por mi antiguo barrio para despejar la mente, vi algo que me heló la sangre. Clavado en el jardín que yo misma había plantado con tanto esmero, había un cartel. Letras grandes y elegantes sobre un fondo rojo proclamaban «Se vende». Y, debajo, el logo de una inmobiliaria de lujo, Ríos y Asociados, el nombre de soltera de Paula. No solo me habían echado y robado, sino que ahora estaban intentando vender mi casa, mi legado, por un precio de $450.000. La audacia de su avaricia me dejó sin aliento. La venta de la casa representaba la aniquilación total de mi patrimonio, el borrado final de mi contribución. Era el momento de dejar de jugar a la defensiva. La ira que sentí fue fría y clara como el cristal. No era una furia ciega, sino una ira enfocada que agudizó mis sentidos. Saqué mi teléfono, un modelo nuevo que Elena me había ayudado a configurar, y tomé una foto del cartel. La envié a Santiago con un simple mensaje: «Tenemos que actuar más rápido». Luego, con una determinación que me sorprendió a mí misma, ideé el siguiente paso. Necesitaba una prueba más, algo que viniera directamente de sus labios, algo que ningún abogado pudiera desmentir. Necesitaba su arrogancia en una grabación. Marqué el número de Paula, preparándome para interpretar el papel de mi vida, el de la anciana débil y derrotada que ellos creían que yo era. Ella respondió con una voz cargada de fastidio. «¿Qué quieres ahora, Ana Beatriz?» Mantuve mi tono calmado, vulnerable, fingiendo desesperación. Le hablé de la casa, de mis recuerdos, de cómo no era justo que la vendieran, y ella, creyéndome acorralada y sin recursos, mordió el anzuelo. Su arrogancia la traicionó. Con mi nuevo smartphone grabando silenciosamente la conversación, ella pronunció las palabras que sellarían su destino. «Mira, Ana Beatriz, seamos claras», dijo, su voz goteando veneno y condescendencia. «Esa casa es nuestra legalmente. Tu dinero fue un regalo, y los regalos no se devuelven.
Deberías estar agradecida de que te dejamos vivir allí tanto tiempo. Ya supéralo. Colgué. Tenía la grabación. Su propia voz se había convertido en su condena. Le llevé a Santiago la foto del cartel y le hice escuchar el audio. Su rostro se endureció, pero una sonrisa depredadora asomó en sus labios. Esto es oro puro, señora Moreno. La confesión de que nunca tuvieron la intención de devolverle nada. Mientras yo reunía estas pruebas, él había estado haciendo su propia investigación. Sacó un documento de su maletín. Era una copia del poder notarial que yo le había firmado a Andrés años atrás. Santiago me señaló una cláusula específica, redactada con una astucia legal maliciosa por el licenciado Ledesma. Usaron este poder, que era para administrar sus gastos médicos en caso de emergencia, para vaciar su cuenta de ahorros de $15,000. Eso no es administración, eso es despojo, y es un delito. Con todas las piezas sobre la mesa de caoba de su despacho, sentí por primera vez que la balanza comenzaba a inclinarse. Teníamos el cuaderno, el mapa de la operación, teníamos los extractos bancarios, el rastro del dinero, teníamos su correo electrónico, la prueba de su engaño premeditado, teníamos su voz grabada, la confesión de su mentalidad, y ahora teníamos el poder notarial, el arma del crimen. Santiago apiló los documentos en una carpeta con una precisión casi ceremonial. «Señora Moreno», dijo mirándome a los ojos, «ellos creen que están en una disputa familiar. No se dan cuenta de que están a punto de enfrentar una avalancha legal. Ahora solo necesitamos el escenario perfecto para desatarla». Y yo sabía exactamente cuál sería. La humillación se había transformado en combustible. Esa primera noche en casa de Elena, después de secarme y beber el Leftofthiemtros, té que ella me preparó en silencio, abrí el cuaderno de contabilidad bajo la luz de una lámpara de lectura. La primera página, con su título, Inversiones Familia Moreno, 1998, fue el inicio de mi plan. No había lágrimas, solo una claridad gélida. Mi primer paso no sería emocional, sino forense. Necesitaba corroborar cada una de mis anotaciones con un rastro de papel oficial, transformar mis recuerdos en pruebas irrefutables. El plan silencioso comenzaba esa misma noche. Trazaría un mapa de cada centavo que les había entregado, y luego, con la precisión de un cirujano, cortaría cada una de sus mentiras. La guerra no se ganaría con gritos, sino con números. A las 9 de la mañana del día siguiente, entré en la sucursal del Banco Nacional. El aire acondicionado olía a dinero y a una falsa sensación de seguridad. El joven empleado cuyo nombre en la placa decía Carlos me miró con esa mezcla de condescendencia y lástima que el mundo reserva para las ancianas. Con una voz firme que lo sorprendió, reporté mis tarjetas como robadas y solicité los estados de cuenta impresos de los últimos 22 años. «Eso tomará un tiempo y tendrá un costo, señora», advirtió. «El tiempo es lo único que me sobra», respondí, «y el costo será la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo». Esperé durante casi 2 horas, viendo cómo la impresora industrial escupía mi vida financiera, hoja por hoja. Era el sonido de mi ejército de papel formándose. Fue durante esa espera que intenté usar mi tarjeta de débito para comprar un café en la máquina del vestíbulo. Fondos insuficientes. El mensaje en la pequeña pantalla fue una bofetada. Llamé desde un teléfono del banco a la línea de atención al cliente. La voz impersonal al otro lado me informó que mi cuenta de ahorros, la que contenía mis $15,000 personales para emergencias, había sido vaciada 2 días antes. La transferencia había sido autorizada por Andrés, usando el poder notarial que le firmé años atrás para facilitar las cosas si yo enfermaba. No solo me habían echado, me habían despojado de mi red de seguridad. El ataque ya no era solo a mi hogar, era a mi supervivencia. Comprendí que no podía permitirme un solo error. Su crueldad era más metódica de lo que había imaginado. 2 días después, con una carpeta que pesaba casi 5 kilos, me senté en el despacho del licenciado Santiago Vera. Su oficina era pequeña, pero la pared detrás de su escritorio estaba repleta de libros de leyes, no de trofeos de golf. Me escuchó, sin interrumpir durante 1 hora. Su rostro, inicialmente una máscara de escepticismo profesional, fue cambiando a medida que yo colocaba las pruebas sobre su escritorio de caoba. Primero, el cuaderno.
Luego, los extractos bancarios, con notas adhesivas de colores marcando las transacciones clave. Cuando llegué al correo impreso de 2015, donde Andrés me aseguraba que la casa era mía, vi un brillo depredador en sus ojos. «Señora Moreno», dijo finalmente, inclinándose hacia adelante, «esto no es un caso, es una masacre documentada. Nuestra primera sesión de estrategia fue un ejercicio de precisión militar». Santiago extendió los documentos sobre una gran mesa de conferencias. «El cuaderno es nuestro mapa estratégico», explicó. «Los extractos son la confirmación de movimiento de tropas. El correo es la inteligencia que prueba la intención del enemigo. Nuestro primer movimiento, acordamos, debía ser rápido y formal. Mañana a primera hora», dijo Santiago, «enviaremos una notificación extrajudicial certificada a Andrés y al licenciado Ledesma. En ella, usted revoca formalmente el poder notarial, con efecto inmediato, y exigimos la restitución de los $15,000 en un plazo de 72 horas o iniciaremos acciones penales por abuso de confianza». Era el primer disparo de advertencia, una declaración de que la anciana confundida había encontrado su voz y un abogado. Imaginé el momento en que Andrés recibió el sobre. Su arrogancia inicial al ver el remitente legal, seguida de una creciente inquietud al leer su contenido. Probablemente llamó a Ledesma, quien sin duda le restó importancia, diciéndole que era una pataleta de una anciana despechada. Pero la semilla de la duda ya estaría plantada. Sabrían que yo no estaba llorando en un rincón, sino actuando. Este primer paso no buscaba recuperar el dinero de inmediato. Su propósito era psicológico. Era para desestabilizarlos, para hacerles saber que sus acciones tenían consecuencias legales y que yo estaba dispuesta a llevarlas hasta el final. La primera fase de mi contraataque, silenciosa pero letal, había comenzado. ¿Cuál sería su siguiente error? Su error llegó antes de lo que esperaba. Una semana después, mientras caminaba por mi antiguo barrio, lo vi. Un cartel de «Se vende» de Ríos y Asociados, la inmobiliaria de lujo de Paula. El precio, $450,000. La audacia me dejó sin aire, pero también me dio un nuevo objetivo. Saqué mi teléfono, tomé una foto nítida y se la envié a Santiago. El mensaje era simple. «Han acelerado. Nosotros también debemos hacerlo». Esa misma tarde puse en marcha la segunda fase de mi plan. Necesitaba su confesión, su propia voz admitiendo su mentalidad. Necesitaba que su soberbia se convirtiera en mi prueba más contundente. El plan requería que yo interpretara el papel que ellos me habían asignado, el de la víctima. Marqué el número de Paula. Mi voz, ensayada para sonar temblorosa y derrotada, le suplicó que reconsiderara la venta de la casa, apelando a los recuerdos y a la familia. Ella mordió el anzuelo con una crueldad predecible. «Mira, Ana Beatriz, seamos claras», dijo, y yo activé la grabación. «Esa casa es nuestra legalmente. Tu dinero fue un regalo, y los regalos no se devuelven. Deberías estar agradecida de que te dejamos vivir allí tanto tiempo. Ya supéralo». Cada palabra era una pala cavando su propia tumba legal. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por el triunfo. Tenía su arrogancia encapsulada en un archivo de audio. Su propia voz era ahora mi prisionera, lista para testificar contra ella. La guerra, sin embargo, se libraba en múltiples frentes. Pocos días después, recibí una llamada de mi hermana. Su voz, usualmente cálida, estaba teñida de una preocupación cautelosa. «Ana Beatriz, hablé con Andrés. Me dijo que estás un poco confundida últimamente, que no estás bien de la cabeza y que por eso tuvieron que tomar decisiones difíciles por tu propio bien. La estrategia era diabólica. No solo querían mi patrimonio, querían desacreditar mi mente, mi testimonio. Estaban envenenando el pozo, sentando las bases para que cualquier acción que yo tomara fuera vista como el delirio de una anciana senil». Colgué, sintiendo el frío del aislamiento, pero también una nueva resolución. La batalla debía ser pública. Su reputación, construida sobre mis cimientos, sería demolida en público. El golpe final de su ofensiva llegó por correo certificado. Un sobre oficial del juzgado. Mis manos no temblaron al abrirlo.
Era una notificación de que el licenciado Ledesma, en nombre de Andrés, había iniciado un proceso para declararme interdicta, para quitarme legalmente la capacidad de administrar mis propios bienes. Querían convertirme en una pupila bajo su control, silenciarme para siempre. Le llevé el documento a Santiago esa misma tarde. Él lo leyó y, en lugar de preocuparse, una sonrisa afilada se dibujó en su rostro. «Esto es un error garrafal, señora Moreno. Un regalo». Explicó que al intentar declararla incapaz, nos habían dado la arena perfecta para presentar todas nuestras pruebas de su fraude en un tribunal. Habían abierto la puerta del infierno, sin saber que usted ya tenía las llaves. Fue entonces cuando llegó la invitación, impresa en cartulina color marfil, dirigida a Elena. La fiesta de compromiso de mi nieta, Sofía, se celebraría en el jardín de mi casa. El escenario perfecto no solo se había presentado, nos había sido servido en bandeja de plata. Santiago se movió con rapidez. Al día siguiente presentó una medida cautelar de urgencia para bloquear la venta de la propiedad, adjuntando la notificación de interdicción como prueba de la mala fe de Andrés. El juez, viendo el panorama completo, la concedió en menos de 24 horas. La orden judicial llegó a la oficina de Santiago el viernes por la tarde, justo un día antes de la fiesta. Teníamos el escudo legal y la espada afilada. Solo faltaba elegir el momento exacto para atacar. La noche antes de la fiesta, no dormí, no por ansiedad, sino por una concentración absoluta. Repasé el plan con Santiago por teléfono una última vez. Él llegaría en el momento preciso. Yo entraría sola. Preparé mi arsenal, una copia de la transferencia de $108,000, ampliada y enmarcada como si fuera una obra de arte. Mi teléfono, con la grabación de Paula cargada y lista para sonar, y la copia de la orden judicial que Santiago me había entregado, doblada en mi bolso. Me miré en el espejo, el vestido azul oscuro, el collar de perlas de mi madre. No era la ropa de una víctima que buscaba piedad, era el uniforme de una general a punto de ejecutar una estrategia perfectamente planificada. Mañana, en la fiesta de compromiso de mi nieta, todo cambiaría. No iban a celebrar un futuro, iban a presenciar el fin de su impunidad. El sobre oficial llegó un martes por la mañana, entregado por un mensajero que parecía casi avergonzado. Los sellos del tribunal eran una mancha oscura sobre el papel manila. Mis manos estaban firmes mientras lo abría. En el interior, la jerga legal era densa, pero la intención era brutalmente clara. Una solicitud para declararme interdicta. Andrés, mi propio hijo, a través de su títere Ledesma, le pedía a un juez que me declarara mentalmente incapaz, que me despojara de mi propia mente y de mi firma. Querían convertirme legalmente en una niña, en una no persona bajo su tutela, para así tener el control absoluto y vender la casa sin obstáculos. No sentí miedo, sino una claridad helada. Habían cruzado el punto de no retorno. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolso y llamé a Santiago. «Tenemos su último error», le dije. En su despacho, Santiago leyó la notificación con una concentración absoluta. Su rostro, en lugar de mostrar preocupación, se iluminó con una sonrisa depredadora, la de un cazador que ve a su presa caer en la trampa más obvia. «Señora Moreno, esto es un regalo», dijo, golpeando el papel con el dorso de sus dedos. «Es un acto de desesperación y, legalmente, un error garrafal». Me explicó que, para probar mi supuesta incapacidad, ellos tendrían que presentar sus evidencias ante un juez. Eso, a su vez, nos abría la puerta de par en par para presentar nuestro propio arsenal. El cuaderno, las transferencias, los correos, la grabación. Nos han dado la plataforma perfecta para exponer su fraude en un tribunal. Han pedido un juicio sobre su cordura, y nosotros les daremos un juicio sobre su decencia. La ironía era exquisita. Santiago no perdió un segundo. Mientras yo aún procesaba la audacia de su ataque, él ya estaba redactando en su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado. «Vamos a usar su propia arma contra ellos», me explicó sin dejar de escribir. «Presentaremos una medida cautelar de urgencia para bloquear la venta de la propiedad. El argumento será simple y demoledor.
Están intentando declararla interdicta con el único fin de liquidar el principal bien en disputa antes de que usted pueda reclamarlo. Es una prueba flagrante de mala fe. Observé cómo transformaba su indignación en párrafos legales precisos y letales. Estaba construyendo un muro legal a mi alrededor, uno que ellos no podrían derribar. La solicitud de interdicción ya no era una amenaza para mí. Se había convertido en la prueba clave contra ellos. La carrera contra el tiempo había comenzado. La fiesta de compromiso de Sofía era el sábado por la noche. Teníamos menos de 72 horas para que un juez viera nuestra solicitud y firmara la orden de bloqueo. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad. Imaginaba a Paula finalizando los arreglos florales, a Andrés ensayando su brindis, ambos ignorantes de la tormenta legal que se cernía sobre ellos. El jueves fue un día de silencio tenso. El viernes por la mañana, la ansiedad era casi insoportable. Elena intentaba distraerme, pero mi atención estaba fija en mi teléfono, esperando la llamada de Santiago. Mi futuro, la posesión de mi casa, la posibilidad misma de justicia, todo pendía de la firma de un extraño en un papel oficial. ¿Llegaría a tiempo? La llamada llegó el viernes a las 4 de la tarde. La voz de Santiago era tranquila, pero podía sentir la vibración del triunfo en ella. Lo tenemos, señora Moreno. El juez ha firmado la medida cautelar. La venta de la propiedad está oficialmente congelada. Un suspiro que no sabía que estaba conteniendo escapó de mis pulmones. La sensación no fue de euforia, sino de un profundo y sólido alivio, como si el suelo bajo, mis pies, que había estado temblando por semanas, finalmente se hubiera estabilizado. Tenía el documento, tenía el escudo. La primera victoria tangible era mía. No era la guerra, pero era una batalla crucial ganada. Ahora no iría a esa fiesta como una intrusa desesperada, sino como una demandante con el respaldo de la ley. El juego había cambiado irreversiblemente. Esa pequeña victoria legal provocó un cambio fundamental dentro de mí. Ya no me sentía como una víctima reaccionando a sus agresiones. Me sentía como una estratega que acababa de asegurar una posición clave en el campo de batalla. La orden judicial era más que un papel, era la validación externa de mi verdad. La narrativa que ellos intentaban construir, la de la anciana senil y confundida, se había resquebrajado. Reflexioné sobre su ceguera. En su avaricia, nunca vieron a la jefa de enfermeras que durante 40 años gestionó crisis de vida o muerte con precisión y calma. Nunca vieron a la mujer que documentó meticulosamente cada sacrificio. Vieron solo a una madre, una fuente inagotable de recursos, y asumieron que mi amor era sinónimo de debilidad. Ese fue su error fatal. Con la seguridad de la orden judicial, la preparación para la fiesta se convirtió en un ritual frío y calculado. Ya no se trataba solo de justicia, sino de escenografía. Fui a una tienda de impresión y pedí que ampliaran el comprobante de la transferencia de $108,000 a un tamaño de 50 por 70 centímetros. Lo enmarqué en un marco simple y negro. Sería mi regalo de compromiso. En mi bolso, junto a mi teléfono con la grabación de Paula lista para ser reproducida, coloqué una copia de la orden judicial. Cada elemento era una pieza de mi arsenal, cada uno diseñado para un impacto específico. Elegí mi vestido, un diseño de seda azul oscuro, sobrio y elegante. No iba a suplicar, iba a ejecutar una sentencia. Esa noche, Elena me encontró en la sala, con el vestido colgado en la puerta y el cuadro enmarcado apoyado contra la pared. No dijo mucho, pero su mirada lo decía todo. Vio la transformación. La mujer que había llegado a su puerta empapada y rota, ahora era una figura de una calma implacable. Se acercó y me tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, el collar de perlas de mi madre. Ella nunca permitió que nadie le dijera cuánto valía, dijo Elena en voz baja. Póntelo, para que recuerdes de quién eres hija. Al ponérmelo, el peso frío de las perlas en mi cuello se sintió como una armadura. Era un recordatorio de que mi fuerza no había nacido en esa semana, sino que era un legado que corría por mis venas. La mañana del sábado, Santiago vino a casa de Elena para una última reunión estratégica. Extendimos un plano imaginario de la fiesta sobre la mesa del comedor. «Usted entra sola», me instruyó.
Deje que la vean, que se sientan incómodos. El brindis de Andrés es nuestra señal. Repasamos la secuencia. Primero el golpe visual con el cuadro, desestabilizando a Andrés. Luego el golpe auditivo con la grabación, aniquilando a Paula. Y finalmente, su llegada, entregando el golpe legal a Ledesma. Yo entraré exactamente 30 segundos después de que suene la grabación, dijo mirando su reloj. Ni antes ni después. Será un jaque mate en 3 movimientos. Todo estaba coreografiado. Cada palabra, cada gesto, cada silencio. No había espacio para la improvisación, solo para la ejecución perfecta. Esa noche, de pie frente al espejo, ajustándome el collar de perlas, vi a una mujer que no reconocía del todo. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una serenidad de acero. En mis ojos no había rastro de las lágrimas de aquella noche de lluvia, solo el reflejo de una determinación inquebrantable. Iba a caminar hacia el epicentro de mi dolor, no para revivirlo, sino para demolerlo. Iba a enfrentar a las personas a las que les había dado una vida que luego usaron para expulsarme de ella. No buscaba su perdón ni su comprensión, solo buscaba la restitución. Me di una última mirada. La mujer en el espejo no era una invitada, era un veredicto. Mañana, en el jardín que yo misma planté, no se celebraría un futuro. Se saldaría una deuda de 22 años. Llegué a la fiesta sin ser invitada. Una sombra de azul oscuro, moviéndose en la periferia de la luz y las risas. Entré por la puerta lateral del jardín, la que siempre usaba, y la familiaridad del camino de piedra bajo mis pies fue un ancla en el mar de hipocresía. Unos 50 invitados, el círculo íntimo, del estatus de Andrés y Paula, llenaban el aire con conversaciones superficiales y el tintineo de copas de champán. Mi nieta, Sofía, se veía hermosa en un vestido color crema, pero sus ojos delataban una tensión que no encajaba con la sonrisa en sus labios. Nadie me detuvo. Mi presencia era tan anómala que la mayoría simplemente asumió que debía estar allí. Me mantuve quieta, junto a mis rosales, observando. La paciencia, después de todo, es una virtud que se perfecciona en los hospitales y en la vejez. El momento llegó, puntual como una dosis de medicamento. Andrés levantó su copa, su rostro iluminado por una falsa calidez, y el murmullo de la fiesta se apagó. Sonrió, una sonrisa ancha y practicada que no le llegaba a los ojos, una máscara de éxito que yo había financiado. «Quiero brindar», comenzó, su voz resonando con una confianza impostada, «por mi hija Sofía y su maravilloso prometido, y por la familia, que es el pilar de todo, el fundamento sólido sobre el que construimos nuestras vidas y nuestros sueños». La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de pastel. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire por un segundo, saboreando el veneno de su hipocresía. Luego, di un paso al frente, saliendo de las sombras. Con una voz clara y serena que cortó el silencio como un bisturí, interrumpí. «Hablando de pilares, Andrés». Todas las cabezas, como un campo de girasoles siguiendo a un nuevo sol, se giraron hacia mí. El rostro de mi hijo pasó de la alegría impostada a la incredulidad, y luego al pánico apenas contenido. Sus ojos se abrieron, reconociéndome no como su madre, sino como una amenaza imprevista. ¿Recuerdas quién puso los cimientos de esta casa? El silencio que siguió fue profundo, incómodo, cargado de preguntas no formuladas. Los invitados se miraban unos a otros, sus sonrisas congeladas en muecas extrañas. El ambiente festivo se había evaporado en un instante, reemplazado por una tensión palpable y helada. El escenario era mío. Avancé lentamente hacia la mesa principal, donde se apilaban los regalos envueltos en papel brillante. Mis pasos eran deliberados, cada uno una afirmación de mi derecho a estar allí. En mis manos sostenía mi regalo de compromiso, la copia ampliada y enmarcada de la transferencia bancaria. Con un gesto suave, la coloqué sobre la mesa, justo al lado del pastel de 3 pisos, a la vista de todos. Los números, grandes y negros sobre el fondo blanco, brillaban bajo las luces del jardín. $108,000. Quizás esto refresque tu memoria, dije, mi voz aún calmada, dirigida a Andrés pero proyectada para que todos escucharan. 15 de marzo de 2002. El dinero de la venta del apartamento de tus abuelos
directo a la constructora del valle. La primera prueba había sido presentada. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer, un zumbido de curiosidad y escándalo incipiente. Vi a la gente estirar el cuello, susurrando detrás de sus copas. El rostro de Andrés estaba pálido, una máscara de cera a punto de derretirse. Estaba paralizado, atrapado entre su imagen pública y la cruda verdad exhibida en un marco negro. La fiesta se había detenido. Ya no era una celebración, sino un tribunal improvisado en un jardín, y yo acababa de presentar la primera pieza de evidencia. El pilar de su mentira, esa palabra que él había usado con tanta ligereza, empezaba a temblar visiblemente, mostrando las grietas que yo había documentado durante 22 años. Paula fue la primera en reaccionar, su instinto de supervivencia superando su shock. Su rostro, contorsionado por una furia que no se molestó en disimular, se acercó al mío. Su perfume caro me golpeó como una ola nauseabunda. «¡Estás loca!», siseó, su voz un veneno concentrado. «Largo de aquí. Estás arruinando el día más importante de tu nieta». Intentó tomarme del brazo, pero yo no me moví. Su ataque era predecible, parte de la coreografía que yo había ensayado en mi mente. Necesitaba que ella se mostrara exactamente como era, agresiva, despectiva y completamente culpable. Y me dio la entrada perfecta para mi siguiente movimiento. No le respondí con palabras. El melodrama era su terreno, no el mío. Con una calma deliberada, saqué mi teléfono del bolso. Mis dedos, firmes, encontraron el archivo de audio. Apreté un botón, y su propia voz, clara y metálica, resonó en el silencio absoluto del jardín a través del pequeño altavoz. «Mira, Ana Beatriz, seamos claras. Esa casa es nuestra legalmente. Tu dinero fue un regalo. Y los regalos no se devuelven. Deberías estar agradecida de que te dejamos vivir allí tanto tiempo. Ya supéralo». La humillación en su rostro fue un espectáculo de horror y vergüenza pública. Se quedó con la boca abierta, sin sonido, mientras su propia voz la condenaba ante todo su mundo. La reacción fue instantánea y universal. Hubo un jadeo colectivo. Los invitados retrocedieron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Vi a una mujer taparse la boca con la mano, a un hombre sacudir la cabeza con incredulidad. La confesión de Paula, grabada y reproducida, era irrefutable. Había aniquilado cualquier duda que pudiera quedar, cualquier posibilidad de pintarme como una anciana senil. Su arrogancia, capturada en un archivo digital, se había convertido en la soga con la que se había ahorcado socialmente. Se quedó allí, expuesta bajo las luces de la fiesta, su máscara de sofisticación hecha añicos por sus propias palabras. Fue entonces el turno del licenciado Ledesma de intervenir, intentando salvar la situación con la arrogancia de su profesión. Se abrió paso entre los invitados, su rostro enrojecido por la indignación. «Esto es inadmisible, Ana Beatriz», exclamó, tratando de usar un tono autoritario. «Usted no tiene derecho a no hacer esto. Legalmente no tiene...». No pudo terminar la frase. En ese preciso instante, como si un director invisible hubiera dado la señal, el licenciado Santiago Vera apareció a mi lado, impecable en su traje oscuro, una figura de calma y autoridad letal. El contraste entre los dos abogados era la imagen misma de la vieja guardia corrupta frente a la nueva justicia. Santiago no le dirigió más que una mirada fría a Ledesma antes de entregarle una carpeta abultada de color manila. «Licenciado Ledesma», dijo Santiago con una voz cortante y profesional que silenció los últimos murmullos. «Aquí tiene la copia de la medida cautelar que congela la venta de esta propiedad, dictada por el juez esta misma tarde. También encontrará la notificación de la demanda formal por abuso de confianza, fraude y despojo. Está usted formalmente notificado. Y su cliente también». El rostro de Ledesma se volvió pálido como el papel que sostenía en sus manos temblorosas. El abogado mercenario, el arquitecto de mi ruina legal, había sido desarmado en público. La primera consecuencia fue social, y fue inmediata. El murmullo se convirtió en un éxodo silencioso pero definitivo. Los invitados, incómodos por ser testigos de una ejecución social y ávidos por difundir el chisme del año,
Comenzaron a despedirse con excusas apresuradas. «Tenemos que irnos», recordé un compromiso. Vi cómo el imperio social de Andrés y Paula se desmoronaba en tiempo real. Ante sus propios ojos, su mayor miedo, el fracaso público, se estaba materializando de la forma más espectacular posible. La red de contactos que habían construido sobre una fachada de éxito y generosidad se disolvía como azúcar bajo la lluvia que me había empapado semanas atrás. La segunda consecuencia fue financiera. Un golpe quirúrgico asestado por Santiago. Se acercó a un Andrés paralizado por el shock, que miraba a los invitados que huían como si viera su vida desvanecerse. «Por cierto, señor Moreno», dijo Santiago en voz baja pero perfectamente audible para los pocos que quedaban cerca, como parte de la medida cautelar, y dado el vaciamiento de la cuenta de su madre, el juez ha ordenado el congelamiento preventivo de todas sus cuentas personales y las de su empresa. A partir de este momento, usted no puede mover un solo centavo. Vi a Andrés llevarse una mano al pecho, su rostro perdiendo todo color. Le habían cortado el oxígeno financiero. El arquitecto de sueños ajenos ya no podía financiar los suyos. Y la tercera consecuencia, la definitiva, fue la mía. Con una copia de la orden judicial en mi mano, un papel que se sentía sólido y pesado como un ladrillo, me dirigí a ellos dos. Ya no había ira en mi voz, solo una finalidad tranquila, el tono de una jefa de mesmas enfermeras dando una orden final e innegociable. «Esta casa», dije, haciendo un gesto que abarcaba el jardín profanado, los muros que pagué, todo, vuelve a ser mía. La ley me respalda. Los miré a los ojos, primero a Andrés, luego a Paula. «Tienen 48 horas para desalojar mi propiedad. El lunes a las 9 de la mañana vendrá un cerrajero a cambiar todas las cerraduras». El jaque mate era mío. Me di la vuelta sin esperar una respuesta. Detrás de mí, dejé un jardín casi vacío, con guirnaldas de luces parpadeando sobre una escena de devastación. Andrés, Paula y Ledesma estaban agrupados, 3 estatuas de shock y derrota. Sofía lloraba en silencio, consolada por su prometido. No sentí triunfo, sino una sombría sensación de justicia cumplida, como cerrar un libro que nunca debió haber sido escrito. Caminé por el sendero de piedra, alejándome del desastre que ellos habían creado y que yo solo me había encargado de iluminar. La noche estaba fresca y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo, sintiendo que el aire que llenaba mis pulmones era finalmente mío. El lunes siguiente a la fiesta, a las 9 de la mañana en punto, el cerrajero llegó. El sonido metálico de las viejas cerraduras siendo removidas fue una sinfonía de liberación. No había rastro de Andrés o Paula. Habían acatado mi orden, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de resentimiento, mientras el cerrajero instalaba los nuevos mecanismos de seguridad de un bronce brillante que parecía desafiar el pasado. Recorrí las habitaciones. La casa se sentía extraña, como un traje que ya no me quedaba. Estaba impregnada de su energía, de los aromas de sus perfumes caros y de la frialdad de su ambición. Pero bajo todo eso, sentí el pulso de mis propios cimientos, la memoria de los ladrillos que yo había pagado. Sostuve el nuevo juego de llaves en mi mano. Su peso era el peso de la soberanía recuperada. La primera comunicación oficial llegó 2 días después, no a mi teléfono, sino al despacho de Santiago. Era un correo electrónico del licenciado Ledesma, con un tono extrañamente sumiso, solicitando coordinar la recogida de sus efectos personales. Santiago me llamó para consultarme. Mi respuesta fue inmediata y clara, desprovista de cualquier emoción que no fuera la pragmática. Tendrán una ventana de 2 horas el sábado por la mañana. Yo no estaré presente. Elena supervisará. Y que quede constancia a través de ustedes que cualquier intento de comunicación directa conmigo será ignorado. Santiago transmitió mis términos sin alterarlos. No era venganza, era la creación de un cortafuegos. Había aprendido de la manera más dura que el acceso a mí era un privilegio, no un derecho, y ellos lo habían perdido para siempre. Mi siguiente paso fue asegurar mi independencia financiera de forma absoluta. Fui a una sucursal bancaria diferente, una donde nadie me conocía. Abrí una nueva cuenta, a mi nombre únicamente, sin beneficiarios ni poderes notariales. El proceso fue
simple, burocrático, pero para mí tuvo la solemnidad de un juramento. Unos días después, vi la primera notificación en mi aplicación móvil. Mi pensión mensual había sido depositada. Ver esa cifra, modesta pero enteramente mía, disponible solo para mí, fue una sensación de seguridad que no había experimentado en décadas. Recordé la humillación en la farmacia, el pitido denegatorio de la máquina. Ahora cada transacción aprobada, cada café que compraba, era un pequeño acto de afirmación, un recordatorio de que nunca más estaría a merced de la generosidad o la malicia de otros. Poco a poco, empecé a transformar la casa de vuelta en un hogar. La primera tarea fue purgar el estilo de Paula. Sus cojines de seda con estampados pretenciosos, sus esculturas abstractas sin alma, sus cortinas pesadas que bloqueaban la luz. Todo fue empaquetado y donado. Con la ayuda de Elena, traje mis viejos muebles de su ático, mi sillón de lectura gastado, la mesita de café de mi madre, mis cuadros de paisajes que Paula siempre había despreciado. El olor a naftalina fue reemplazado por el aroma del estofado que cociné a fuego lento esa tarde. El primero en mi propia cocina, en mucho tiempo. Cada objeto que colocaba, cada especia que usaba, era un acto de reconquista, de imprimir mi propia identidad en las paredes que me habían visto como una extraña. Mi mundo social se había encogido, y lo agradecía. Ya no tenía que soportar las reuniones familiares llenas de tensiones subyacentes, ni las conversaciones con el círculo de amistades de Andrés y Paula, donde siempre me sentí como una pieza de mobiliario antiguo. Elena se convirtió en mi ancla. A veces, otros vecinos se acercaban con una excusa, una taza de azúcar, pero sus ojos estaban llenos de preguntas curiosas sobre el escándalo de la fiesta. Yo sonreía amablemente, les daba lo que pedían y no ofrecía ninguna explicación. La historia, sin duda, se había convertido en la comidilla del barrio, pero yo había dejado de ser un personaje en su drama. Estaba ocupada viviendo mi propia vida, y la opinión de los demás se había vuelto un ruido de fondo que ya no me molestaba. Hubo noches en las que pensé en Andrés, no con la furia ardiente de las primeras semanas, sino con una tristeza profunda y distante, como si recordara a alguien que había muerto hace mucho tiempo. Intentaba encontrar en mi memoria el punto exacto en que el niño al que le leía cuentos se había convertido en el hombre que me señaló la calle bajo la lluvia. No pude encontrarlo. Comprendí que había estado amando un fantasma, una versión idealizada de mi hijo que probablemente nunca existió fuera de mi propio corazón. Aceptar que el hombre que él era ahora era un extraño fue doloroso, pero también liberador. Me permitió soltar la culpa y la responsabilidad por sus elecciones. Su camino ya no era mi carga. Con Paula, el proceso fue diferente. Nunca hubo amor, solo una tregua forzada por el bien de la familia. Al reflexionar, vi su crueldad no como una fuerza de la naturaleza, sino como el producto de una profunda inseguridad. Su necesidad de estatus, su obsesión por las apariencias, todo provenía de un vacío que intentaba llenar con objetos caros y la admiración de los demás. Me había visto como un obstáculo, un recordatorio de un origen más humilde que no encajaba en su narrativa de éxito. No la perdoné. El perdón es una palabra demasiado grande para lo que hizo. Simplemente dejé de verla como una villana formidable y la vi por lo que era, una mujer pequeña y asustada. Y las personas pequeñas ya no podían hacerme daño. La primera comunicación con Sofía llegó una semana después del cambio de cerraduras. Fue un mensaje de texto simple, casi tímido. «Abuela, solo quería saber si estás bien». Miré la pantalla durante varios minutos, sopesando cada palabra de mi posible respuesta. No quería ser fría, pero tampoco podía abrir la puerta de par en par. Finalmente respondí: «Estoy bien, Sofía, cuidándome. Espero que tú también lo estés». Fue un intercambio breve, pero sentó las bases de nuestra nueva relación. Sería una construida con cuidado, ladrillo a ladrillo, sobre un terreno de honestidad y límites claros, no sobre las ruinas de las obligaciones familiares que se habían derrumbado. Ella tendría que dar el siguiente paso, si así lo deseaba, y lo dio. Una semana más tarde, me llamó. Su voz era vacilante. Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Propuse un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro.
medio camino entre mi casa y su universidad. Cuando nos sentamos, el silencio inicial fue pesado. Luego me miró a los ojos y vi una sinceridad que no había visto en ella durante años. «Abuela, lo siento», dijo en voz baja. «No por ellos, por mí, por no haber dicho nada, por no haber hecho nada». No era la disculpa que esperaba. Era mejor. Era una admisión de su propia parte, en el silencio. Asentí lentamente. «Estabas en una posición imposible, Sofía. Lo importante es lo que haces ahora». La conversación que siguió fue la primera conversación real que habíamos tenido en mucho tiempo. La restauración de mi dignidad no fue un evento explosivo como el de la fiesta, sino un proceso lento y silencioso, como el florecer de un rosal. La prueba más tangible de ello ocurrió la semana pasada. Estaba en el jardín, podando mis rosas, sintiendo el sol de la tarde en mi espalda. Sofía llegó sola, sin anunciarse. Me trajo una taza de té y se sentó conmigo en el viejo banco de hierro. No hablamos del desastre, de sus padres, de la humillación. Hablamos de su futuro, de su solicitud para una maestría en el extranjero, de un libro que ambas habíamos leído. El lazo entre nosotras se estaba reconstruyendo, esta vez sobre una base de respeto mutuo, no de obligación impuesta o de transacciones emocionales. Mientras la observaba hablar, con la pasión de la juventud iluminando su rostro, le ofrecí consejos basados en mi experiencia, no en mi chequera. Le hablé de la importancia de la independencia, de construir una vida sobre sus propios cimientos, no sobre los de nadie más. Ella escuchaba con una atención que me conmovió. En ese momento, sentada en mi jardín, bajo el sol, con mi nieta a mi lado, me sentí completa de una manera que nunca había sentido cuando mi vida giraba en torno a satisfacer las necesidades de los demás. Había perdido una familia, sí, pero había recuperado mi centro, mi eje, y estaba ayudando a mi nieta a encontrar el suyo, un legado mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Comprendí entonces la lección más profunda de todo este calvario. El mundo nos enseña, especialmente a las mujeres de mi generación, que nuestro valor reside en nuestra capacidad de sacrificio, en cuánto podemos dar sin pedir nada a cambio. Creí en esa mentira durante más de 40 años, entregando mi tiempo, mi dinero y mi paz mental, pensando que eso me convertía en una buena madre, en una buena mujer. Pero el verdadero poder no está en la entrega ilimitada. Está en la sabiduría de saber dónde trazar la línea. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía darles. Descubrí que mi poder siempre estuvo en saber exactamente cuándo dejar de hacerlo.